iniciar esta conferencia de prensa. Muy bien. Vamos a iniciar. Por principio queremos agradecer a todos los medios de comunicación de este estado y de esta ciudad de Pachuca su presencia en esta conferencia de prensa convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Mi nombre es José Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y vamos a presentar a los compañeros que están en la mesa. Nos acompaña el profesor de la sección 22 de Oaxaca, compañero José Antonio Altamirano. Él es miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y está con nosotros participando en nuestra caravana por el derecho y la justicia del trabajador. También está el compañero ingeniero Mario Galicia. Él es miembro del Consejo Nacional de Estudios de la Energía y está participando también en la caravana. Y su conocido de ustedes, el compañero subsecretario general de la División Pachuca, Víctor Vargas Reyes, y nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores. Buenos días, compañeros. La mecánica de la conferencia, inicialmente vamos a dar lectura al boletín de prensa del Sindicato Mexicano de Electricistas y inmediatamente después vamos a ampliar la información con la participación de nuestro compañero secretario general para después dar el uso de la palabra a los compañeros solidarios que participan en la caravana por el derecho y la justicia del trabajador. Pues procedemos a la lectura de nuestro boletín de prensa del día de hoy, 18 de abril. Arrancó la caravana por el derecho y la justicia del trabajador. El SME inició su recorrido por 6 entidades y 14 ciudades del país. Maestros de la sección 22 de Oaxaca, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se integran a la caravana. El SME y la CENTE marcharán juntos este próximo 1 de mayo. Al arranque de la caravana, cientos de usuarios de la energía despiden a los caravaneros del SME. Un contingente del SME participará el día de hoy en la megamarcha convocada por los maestros democráticos de la CETEC en Chilpancingo, Guerrero. Por la tarde en la Ciudad de México, el SME participará en la concentración de apoyo al pueblo venezolano y su triunfo electoral sobre la derecha golpista. Ayer por la mañana, en medio de bendiciones y esperanzas, miles de trabajadores despedidos en resistencia despidieron a los 130 compañeros que cruzarán el país en su recorrido hacia la frontera norte para dejar constancia de la bajeza de los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes les arrebataron por segunda vez consecutiva en 3 años y medio su derecho al trabajo. Primero fue el Poder Ejecutivo a cargo de Felipe Calderón Hinojosa, quien en octubre del 2009 mandó a la Policía Federal a desalojar con violencia de nuestros centros de trabajo para después extinguir mediante un decreto ilegal nuestra fuente de empleo. Ahora han sido los ministros de la Suprema Corte de Justicia los verdugos de la infamia que el pasado 30 de enero del año en curso revocaron en forma arbitraria el amparo de un tribunal colegiado de circuito que nos daba el derecho a ser reinstalados en Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto. Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se pensó que este acto oprobioso de la Corte sería suficiente para doblegar la voluntad de los 16.599 trabajadores en resistencia que no aceptamos ni aceptaremos nuestra liquidación. Sin embargo, la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas sigue su marcha y ahora recorre el país para denunciar ante los ojos de la opinión pública nacional e internacional las canalladas de quienes ostentan el poder para servir a los intereses de la oligarquía mexicana y las empresas transnacionales
que pujan por la privatización de los sectores estratégicos de nuestra economía, incluyendo la electricidad y el petróleo. La caravana va. Durante el acto de partida frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Zócalo de la Ciudad de México, organizaciones sindicales y populares expresaron su solidaridad franca y abierta con el ESME. Una comisión de maestros de la sección 22 de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se integró a la caravana, no solo para acompañar solidariamente el recorrido de los electricistas, sino para ser parte activa de la denuncia nacional en contra de quienes, por la vía de la imposición de las contrarreformas constitucionales, quieren despojar a los maestros de sus derechos laborales y al pueblo de México de su derecho constitucional a la educación laica y gratuita. Fue notoria la participación de organizaciones de usuarios del servicio de la energía eléctrica, quienes de un tiempo acá estrechan sus vínculos con la digna lucha de resistencia del ESME. Alfonso Mancilla, en representación de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, manifestó: el ESME no va solo en la caravana, con él va el descontento de millones de usuarios que reclamamos el alto al alza de las tarifas eléctricas. Dirigentes de los sindicatos de telefonistas, tranviarios y universitarios reconocieron los 3 años y 6 meses de lucha de los electricistas del ESME y llamaron a la movilización unitaria para que este próximo 1 de mayo salgamos todos juntos a manifestar nuestro descontento en contra de las políticas neoliberales de despojo. En este contexto hay que adelantar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, ESME, tienen el acuerdo de convocar a una movilización nacional este 1 de mayo, que en la Ciudad de México partirá de la Diana Cazadora hacia el Zócalo a las 10 de la mañana. En este primer día de recorrido por el municipio de Ecatepec, Estado de México, Tulancingo y Pachuca, en Hidalgo, la caravana fue bien recibida por nutridos grupos de electricistas en resistencia y organizaciones populares, destacándose la participación de los usuarios del servicio que luchan cotidianamente en contra de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, informamos que el día de hoy, en la ciudad de Pachuca, realizaremos las siguientes actividades. A las 12 del día participaremos en un foro en el Instituto Universitario Carl Roger. A las 17:30 horas estaremos en un foro en la Escuela del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, CENIES. Y a las 18:30 horas realizaremos un meeting en la Plaza Independencia El Reloj. Durante todo el transcurso del día, nuestros compañeros caravaneros realizarán un brigadeo informativo en la zona centro de esta ciudad de Pachuca. Asimismo, informamos que el día de hoy un contingente del ESME participará en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en la mega marcha convocada el día de hoy por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, CETEC. Y hoy por la tarde en la Ciudad de México participaremos en el acto de solidaridad con la Revolución Bolivariana en el Monumento a la Revolución a las 4 de la tarde. Nosotros exigimos reinstalación de los trabajadores despedidos del ESME, libertad a Jorge Ulises Uribe Gaona, preso político de nuestra organización, solución a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no a la privatización de la electricidad, el petróleo, de petróleos mexicanos y de la educación pública, por el derecho y la justicia del trabajador, Sindicato Mexicano de Electricistas. Al final les vamos a hacer entrega de este boletín. Y para continuar y ampliar la información, bueno, está bien, si hubiera sobre lo leído,
sobre el boletín que acabamos de leer, alguna pregunta, alguna duda, observación. Le preguntamos a los compañeros de los medios de comunicación si hubiese una pregunta. Acerca de la caravana, ¿cuál sería la finalidad del lugar? Bien, otra pregunta, compañeros. Bien, el objetivo fundamental de esta caravana es visibilizar ante la opinión pública nacional e internacional la serie de agravios que a lo largo de 3 años y medio ha sufrido el Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde el día en que fuimos desalojados con violencia por la Policía Federal Preventiva de nuestros centros de trabajo, un 9 de octubre del 2009, hasta la revocación del amparo otorgado al sindicato por un tribunal colegiado de circuito que prácticamente le daba la victoria, la razón y la justicia a los 16.599 trabajadores que no aceptamos nuestra liquidación en Luz y Fuerza del Centro. Se trata de dejar en claro que el Sindicato Mexicano de Electricistas se mantiene en pie de lucha, que la sentencia de la Corte fue analizada en nuestra Asamblea General. El acuerdo de la Asamblea General del 4 de febrero fue desacatar la sentencia de la Corte, rechazar las liquidaciones que ofreció el secretario del Trabajo, Navarrete Prida, e interponer una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta caravana es el preámbulo de la entrega de nuestra queja en contra de la Suprema Corte de Justicia por haber revocado ese amparo que nos regresaba el derecho al trabajo. Básicamente ese es el interés en cuanto al sindicato, pero más allá de eso, esta caravana también buscará articular la unidad de las organizaciones y a su paso planteen cuáles son sus demandas, cuáles son sus resistencias, y por esa razón esta caravana está abierta a la participación de otros contingentes sociales en resistencia y lucha en contra de las privatizaciones, como es el caso de los compañeros maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos también en el paso a la caravana buscando de la unidad del pueblo en contra de los despojos que desde la política gubernamental neoliberal se vienen dando a lo largo y ancho del país. ¿Qué número de integrantes conforman esta caravana que llegará desde aquí hasta su destino donde van a poner la queja? Sí, es una caravana integrada por 130 compañeros electricistas en resistencia. Hay compañeros jubilados, hay compañeros que vienen de diferentes estados de la República. Nosotros les decimos los compañeros de divisiones, vienen del estado de Morelos, del estado de México, del estado de Puebla, del estado de Hidalgo, de la Ciudad de México. Venimos 3 camiones por años y vehículos particulares, integramos esta caravana. Nuestro destino final en este recorrido terrestre por el territorio nacional es la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hasta allá llegará la caravana. Al regreso nosotros haremos nuestro balance e inmediatamente decidiremos cuál será la fecha de entrega de nuestra queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Buenos días. ¿Ya está estructurada esta queja? ¿Ya tienen estructurada? ¿Podrían hacer Sí, un grupo de expertos en Derecho Internacional, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, son los que están desarrollando esta queja. Ya está estructurada. En la queja demandamos a Felipe Calderón y a su gabinete, que tomó la decisión arbitraria de despojarnos de nuestra fuente de trabajo. También demandamos al
las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que emitieron un laudo dando por terminadas las relaciones individuales y colectivas, y posteriormente a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en un claro desvío de poder revocan un amparo que garantizaba el restablecimiento de los derechos constitucionales a todos los trabajadores y jubilados. Hacemos una observación o puntualizamos en la queja que se violaron los derechos civiles de los trabajadores. La toma armada y militar de los centros de trabajo con lujo de violencia, que hoy tenemos ya un expediente completo de que no fue la PFP, sino fue el Ejército y la Marina vestidos de policías federales. Hay militares que han sido procesados en tribunales militares por oponerse a cambiarse el uniforme del Ejército por el uniforme de la Policía Federal. Tenemos los expedientes, incluso el jurídico del sindicato ha defendido a varios militares. También, además de violarse el derecho civil, de que nunca fuimos notificados del despido. Si recordarán, tomaron las instalaciones por la noche. 2 horas después de tomar las instalaciones, Felipe Calderón emite un decreto administrativo ilegal que nunca consideró al Congreso de la Unión para poder resolver la extinción de luz y fuerza del centro. Y derivado de esa actuación, de que nunca fuimos notificados, se nos violó nuestro debido proceso. Dice que todos los mexicanos no se les puede quitar sus pertenencias ni sus derechos si no es a través de un debido proceso, el cual con nosotros no hubo. Y observamos entonces las contradicciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos días le otorgan un amparo liso y llano a una ciudadana francesa, Laurence Cassés, porque les violaron sus derechos fundamentales en debido proceso. Con nosotros no hubo. Entonces es la incongruencia de que el máximo órgano de impartición de justicia en este país, en el caso nuestro, revocan un amparo que nos garantiza nuestro derecho al empleo. Y además de esta decisión hay una serie de violaciones a los derechos humanos, económicos y sociales. Nos ha violado el derecho al empleo y a vida digna. Hay un deterioro a las condiciones de los trabajadores y sus propias familias en el tema de la seguridad social, la alimentación, la educación de los hijos, todo lo que tiene que ver con derecho digno y empleo digno. Esa es parte fundamental, y al final estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar que se sigan deteriorando los derechos económicos y sociales de las personas, de los trabajadores y sus familias. Y eso es importante que la Comisión Interamericana observe, y vamos a llevar todos los testimonios de cada uno de los trabajadores, de los que estaban en turno cuando fueron desalojados con lujo de violencia. Tenemos casos de compañeros que se suicidaron. No nada más nos quitaron el empleo, sino nos boletinaron en todo el país para que no nos podamos encontrar un empleo formal. Y las consecuencias han sido desastrosas: matrimonios desintegrados, familias que no pudieron ya mandar a sus hijos a la escuela, y el responsable es el Estado mexicano. No podemos dejar este mal precedente en el país, que no hay antecedentes en México, que un gobierno que está para garantizar los empleos y el desarrollo económico del país despida a 44,000 trabajadores en plena crisis financiera y económica, cuando en otros países los gobiernos están buscando cómo generar empleos para evitar descontentos sociales. Y acá el presidente del empleo, por buscar querer acabar con el sindicato y el contrato colectivo de trabajo para privatizar la industria eléctrica, toma los instrumentos del Estado para golpear a un sindicato democrático independiente. En eso consiste nuestra queja: llevarlo a un tribunal internacional que sea imparcial, que observe cómo estas decisiones de la Corte prácticamente es para sepultar los derechos de los trabajadores. Y eso es grave, porque es acabar con la democracia en México. Imagínense que ningún mexicano tengamos derecho a ampararnos
ante un acto de autoridad, pues es acabar con la democracia en México. Y la finalidad de estos gobiernos es acabar con los derechos de los trabajadores. Ya no se han tocado los efectos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Y un dato que es alarmante, que en lo que va de su aplicación, hay 3.5 millones de trabajadores que perdieron su empleo formal. Y los patrones están recontratando a prueba por un mes, sin condiciones de seguridad social, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Y eso es grave, imagínense, 3.5 millones de obreros perdieron su empleo por esta reforma que dijeron que era para generar empleos mejores, y nos vendieron la idea en el pasado proceso electoral de julio que íbamos a ganar mejor o más los obreros, que nos iba a alcanzar muy bien para poder salir adelante. Y no es cierto. Hoy quieren profundizar con sus reformas neoliberales, que no son reformas que requieran el país. Nunca nos han preguntado sobre la Ley Federal del Trabajo, la reforma. Nunca consultaron a los maestros sobre la reforma educativa. A nadie nos han consultado sobre la reforma energética, que es privatizar el petróleo y la electricidad. Y a nadie nos han preguntado de los impuestos. Y dicen que todo eso es por bien del país. Y entonces, ¿nosotros de dónde somos? ¿No somos de este país? Ellos están para observar cuáles son las necesidades. En Hidalgo es grave lo que pasa. Ustedes observen, Hidalgo es de los estados más marginados de toda la República. Estamos en el lugar 6º. Aquí se han ofrecido gobiernos federales y locales desarrollo. Nos ofrecieron la construcción de un aeropuerto. ¿Dónde está el aeropuerto? Nos ofrecieron la construcción de una refinería. Ni la banda han terminado. Nos ofrecieron reactivar la economía de todo el corredor industrial de Ciudad Sagún. ¿Dónde está? Cada año salen 60,000 hidalguenses a Estados Unidos, a las grandes ciudades, a buscar fuente de empleo. Y dicen que todas estas políticas son para apoyarnos. Entonces imagínense cuáles serían las reformas que tendrían que hacer para que no nos apoyaran. Lo que no dicen es, por ejemplo, que los diputados federales de Hidalgo, en la pasada legislatura, levantaron su dedo para subir la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad durante los próximos 3 años, cada mes. Hoy, por cierto, de Hidalgo hay 2 senadores que fueron diputados, David Penchina y Omar Fayad. Y eso no le explican a la población. Hoy pagamos la gasolina más cara que en Estados Unidos. Eso es lo que buscamos también en esta caravana. Explicarle a la sociedad lo que está pasando con estas reformas. Dicen que les hace falta al país cuando no nos han preguntado. Y entonces, ¿cómo salir adelante ante esta crisis financiera, esta crisis económica y esta crisis social que hoy está llegando en todos los rincones de este país? Esta es la primera instancia internacional que recurren y bueno, ¿qué esperan pues de resultados de esta queja? Y hemos visto que la injerencia de algunos organismos internacionales han dado resultados en muchos casos. Bueno, en el caso del sindicato se han dado resultados, 2 quejas que interpusimos en las oficinas nacionales administrativas del Telecán. Son las instancias que vigilan que los acuerdos de colaboración laboral que se suscribieron por los 3 países, Canadá, México y Estados Unidos, se cumplan. Nosotros interpusimos una queja a finales del año 2011 en Ottawa y Washington, y en el mes de febrero del año pasado fueron admitidas estas quejas. Están en estudio. Nosotros estamos actualizando a las oficinas nacionales administrativas sobre la revocación del amparo, porque en ese contexto se pensaba que el conflicto se podía solucionar por la vía jurídica. El Tribunal Colegiado de Circuito, que nos dio el amparo, que nos regresaba prácticamente a regresar en Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto, pareció ser para las propias organizaciones nacionales, oficinas nacionales administrativas, como la solución del conflicto. Hoy los estamos actualizando en Washington y en Ottawa para decirles que no fue así,
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó en contra del derecho internacional, en contra de los derechos humanos y laborales de los trabajadores del ESME, y entonces el caso se va a prolongar. Nosotros vamos a ir, al mismo tiempo que vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a interponer la queja en contra de la Suprema Corte de Justicia, también vamos a ir a Washington a visitar a la Oficina Nacional Administrativa del Telecán para actualizar con los nuevos elementos que tenemos el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero esa queja está admitida y está en proceso. ¿Qué significa CAN? Del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Sí. Entonces, hemos acudido a otras instancias de carácter internacional en el marco de los derechos universales de los trabajadores y en el marco de los propios acuerdos comerciales que el Estado mexicano suscribió con otros países, como el caso del Telecán. Esta es una caravana, tiene una esperanza. Ha habido otras caravanas iguales que hayan dado resultados, que exhiban a gobiernos, porque tenemos estos sistemas capitalistas. Bueno, la queja por sí misma, la caravana por sí misma no es una solución mágica, ¿no? La solución está en la unificación de las fuerzas que estamos en resistencia, ¿no? Esta presencia de los compañeros de la sección 22 en Oaxaca es muy importante desde el punto de vista de la acumulación de fuerzas de las luchas populares. Si las luchas populares se dan en forma aislada, pues pueden salir muchas caravanas, ¿verdad? Y no tener una repercusión política. Hay que recordar que nosotros en este momento estamos sentados en una mesa de negociación con el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, a donde nos han estado dando largas para solucionar el conflicto. El conflicto ya no tiene razón de ser, fue en su momento un conflicto político que intentó destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas, no lo pudieron lograr, apareció como un conflicto económico con el supuesto de que la empresa pública Luz y Fuerza del Centro estaba en una situación económica insostenible para el erario público, así lo manifestaron, y todos esos argumentos se fueron cayendo en el transcurso de estos 3 años y medio. Entonces lo que nosotros decimos, que la defensa de los derechos sociales de las empresas públicas, que son proveedoras de derechos sociales, todas las empresas públicas, los servicios públicos, son la provisión de un derecho social que hemos alcanzado los mexicanos. El acceso a la electricidad debe ser un derecho universal, y hoy estamos viendo cómo Comisión Federal de Electricidad no solamente alza las tarifas eléctricas como consecuencia de la privatización del servicio, sino que además está criminalizando y judicializando a los usuarios del servicio que no tienen dinero para pagar la luz. Entonces, comes o pagas la luz. Y si comes, pues entonces te vas a buscar un problema judicial, porque la Comisión Federal de Electricidad ya llega con ministerios públicos, ya llega con la Policía Federal Preventiva a amenazar a los usuarios del servicio. Entonces estamos ante unas políticas de despojo de los derechos sociales adquiridos por el pueblo de México, y eso es el desmantelamiento también de los servicios públicos. Van ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo llevan bien sustentado. El fallo, ustedes tienen confianza que sea cómo actúa ese fallo para hacer, que el gobierno rectifique todo esto que les ha pasado a ustedes, todo esto, su desaparición de su fuente laboral y todo eso. Sí, lo que señalamos en esta queja es que la actividad económica no se terminó. O sea, la actividad económica se sigue desarrollando con la misma infraestructura de Luz y Fuerza del Centro. Estamos ante un acto de discriminación. Imagínense sacar a 44,000 trabajadores para meter trabajadores contratistas de la CTM, porque el SUTER forma parte de la CTM, que es de la Central Obrera, que ha permitido el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores a lo largo de estos casi 30 años de política neoliberal. La Comisión Interamericana también juega el papel de conciliador. Recordemos que apenas acaba de haber una audiencia pública del caso Atenco, de las mujeres que fueron violadas por parte de las Fuerzas Armadas del Estado de México.
Y ahí el gobierno mexicano planteó una solución de una disculpa pública y darles un recurso económico. Y las mujeres dijeron que no, que se tiene que hacer justicia y fincarle responsabilidades al actor intelectual y material de ese acto. Y hoy lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de México, de continuar violentando los derechos de los trabajadores y las personas, hay casi 380 quejas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que planteamos en esa comisión, una vez que entreguemos nuestra queja, que haya una conciliación, y esa puede actuar como conciliadora la Comisión Interamericana para restituir los derechos de los trabajadores electricistas. Y esa es la finalidad también que llevamos, observar cómo en México todos los días el Poder Judicial está orientado a violar los derechos de los trabajadores. Es increíble que hay más de 3 millones de amparos de la reforma a las reglas del trabajo y no ha resuelto el Poder Judicial, le sigue dando largas, no ha resuelto si van a proceder o no van a proceder, están con jueces de primera instancia y no les han llevado a las propias audiencias, son todos los que pusimos amparos en contra de esas reglas del trabajo. Entonces vamos a visibilizar que hoy en México el Poder Judicial obedece a los intereses del gobierno en turno y de los empresarios voraces que buscan acabar a toda costa con los derechos ya adquiridos de los trabajadores establecidos en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. No sé si ya dieron la ruta que vamos a seguir ahorita. Lo que vamos a hacer aquí en la ciudad de Pachuca ya lo informamos, pero si quieres al final lo podemos puntualizar contigo. Quisiéramos darle el uso de la palabra a nuestros compañeros que también integran la caravana. Está con nosotros el compañero José Antonio Altamirano, él es profesor de la sección 22 de Oaxaca, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y queremos también que él pueda informar acerca de su conflicto. Primero, buenos días a todos. Ya el compañero José Humberto hizo la presentación. Mi nombre es José Antonio Altamirano Ojeda, integrante de la sección 22 del CENTE, Oaxaca, y estamos aquí participando como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Estamos participando aquí como CENTE. Primeramente, queremos comentar a ustedes que por acuerdo de nuestro máximo órgano de decisión, que es la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE y de la Asamblea Estatal de la Sección 22, estamos acompañando a nuestros compañeros en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en esta lucha tan importante que pretende seguir dándose a conocer a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros ratificamos que el Sindicato Mexicano de Electricistas es un referente nacional muy importante en la lucha por mejores condiciones de vida, de trabajo y de estudio. Es un referente de resistencia, es un referente de combate, y esta es la voz de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Queremos decirle que como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación realizamos nuestro 11º Congreso Nacional Ordinario a mediados del mes de diciembre del año pasado en Morelia, Michoacán. De allí se tomaron algunas decisiones, fundamentalmente que se enmarcan en nuestro lema. Nuestro lema de esta jornada es: por la defensa de la educación pública, el artículo 3º constitucional y el empleo, y lo más importante es por la construcción del Frente Único. En el Congreso Nacional se dio un paso muy importante, y precisamente es en el sentido de que solos, como trabajadores de educación, a pesar de la gran resistencia que tenemos en varios estados de la República, nosotros decimos de que no vamos a enfrentar solo a este sistema de explotación, de miseria y de hambre, sino nos unimos de manera coordinada con los diferentes referentes a nivel nacional. Y esto, compañeros, es un ejemplo de que estamos en un proceso de unidad con nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. En ese sentido, se ha desarrollado ya
la jornada de lucha a nivel nacional. Y comenzamos con el paro de los compañeros de la sección 14 de Guerrero, que integran la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero, que iniciaron su paro indefinido y continúan los compañeros desde el 25 de febrero. Estamos realizando acciones en varios estados del país que permitan principalmente que se puedan abrogar las reformas y adiciones que le hicieron a dos artículos, al artículo 3º y el artículo 73 constitucionales. ¿A qué me refiero de manera así fundamental? Me refiero de manera fundamental a la agresión que están haciendo en todos los sectores de trabajadores, principalmente con la reforma laboral, y que de una manera así concreta lo plantean también en lo que ellos llaman reforma educativa. Aquí es también una lesión laboral, es una cuestión administrativa fundamentalmente, pero es una cuestión laboral, porque están fundamentando el asunto, y esto lo hacen a nivel nacional, de lo que es la evaluación obligatoria. En 4 aspectos principalmente. En la cuestión que tiene que ver con el ingreso, con la permanencia, con la promoción y con el reconocimiento. Yo quiero decirles, así de una manera muy tácita, que la cuestión de la evaluación, nosotros en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación no nos suponemos a ser evaluados, que quede claro, que quede muy claro, ¿sí? Primero deben de evaluarse los gobernantes y todas las áreas generales administrativas de la educación para poder generar lo que haya que evaluar. Y también deben de garantizar todas las condiciones sociales, económicas, administrativas, para que se pueda generar una buena educación. La cuestión de la evaluación obligatoria la están haciendo, repito, en la cuestión del ingreso. Es decir, a todos aquellos que pretendan ingresar al sistema educativo tendrán que pasar necesariamente una evaluación obligatoria. Nosotros decimos que esta es una agresión fundamentalmente a nuestros compañeros normalistas y es la continuación de la desaparición de las normales públicas del país. Es decir, un golpe también a la lucha del estudiantado que se ha aglutinado principalmente en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FESU, como un referente estudiantil muy importante. Aquí viene, compañeros, fundamentalmente, de hecho, el golpe que ellos pretenden dar al normalismo. Eso es en la cuestión de ingreso. En la cuestión ya de la promoción, que también requieren una evaluación obligatoria, ellos mismos están violando sus propias normas. Existe un sistema a nivel nacional que es el Sistema Nacional de Escalafón y que permite, considerando varios aspectos, en el caso de la antigüedad, en el caso de su desarrollo profesional, en el caso de su desempeño laboral, permite que los compañeros vayan ascendiendo a algunos puestos que también le permiten mejores ingresos. La cuestión que tiene que ver principalmente aquí es precisamente la anulación de ese sistema de escalafón y únicamente se van a basar en una evaluación que nosotros consideramos que es totalmente injusta. La otra cuestión que tiene que ver con el reconocimiento, ellos y también que se va a una evaluación obligatoria. Ellos mismos están desechando lo que hicieron hace varios años. El referente que tenemos es lo que se llama o se denomina carrera magisterial. Es un proceso que ellos mismos inventaron y que están destruyendo únicamente con lo que tiene que ver con la evaluación obligatoria. Y lo más importante, lo que estamos realizando en esta etapa, la cuestión de la permanencia. El despido, incluso, podemos decirlo así, hasta masivo de los trabajadores de educación, al someterse a una evaluación obligatoria y con los dictados que les dan organismos internacionales bajo las líneas que los obligan el propio imperialismo, pretenden hacer una evaluación. Nosotros hemos decidido
implementar nuestra lucha a nivel nacional. Y esta lucha, obviamente, es con 3 rutas. Nosotros hemos diseñado 3 rutas: la ruta jurídica, la ruta pedagógica y la ruta política. En la ruta jurídica nos hemos amparado ya en contra de estas reformas y adiciones que hicieron los artículos 3º y 73 constitucionales, ¿sí? Y nos amparamos de tal manera de que utilicemos los propios mecanismos, ¿sí? Nuestra propia Constitución para decir